7. La verdad sobre el dominio. ¿Cómo se relaciona el estatus social con el comportamiento tanto en los humanos como en los perros? Los machos de la raza de perdigueros de la bahía de Chesapeake tienden a ser perros fornidos y de pecho prominente, de esos que disfrutan si los miman golpeándoles las costillas. Criados para romper el hielo para que puedan avanzar los cazadores de patos en el clima glacial de la bahía de Chesapeake, son famosos por ser resistentes, autónomos y algo tosudos. Aunque trato de no caer en el estereotipo de las razas a fin de no enmascarar la verdadera naturaleza del perro con el que estoy trabajando, cuando Chester entró a mi consulta se parecía al clásico macho que aparece en los dibujos animados. Tenía la enorme cabeza cuadrada que se relaciona con el exceso de testosterona, tanto en los perros como en los humanos. Piensa en la estructura de la mandíbula de un hombre guapo de acuerdo con los cánones clásicos en comparación con la delicada barbilla de una mujer hermosa. Tenía la apariencia musculosa de un levantador de pesas, con la fuerza de un toro pequeño. Yo me erguí un poco más en mi asiento, aspiré y pregunté cuál era el problema. «Agresión de dominio», me dijo John, el dueño del perro, según había diagnosticado el veterinario. Según parecía, Chester no aceptaba amablemente los correctivos de John. Cuando yo le decía a Chester «no» dentro de la casa, el perro se iba corriendo al dormitorio, saltaba sobre la cama, esperaba que John fuese tras él y entonces, mirando directamente a su dueño, alzaba la pata y meaba encima de la almohada. Después de conversar durante varios minutos con John, inicié mi evaluación habitual, en la cual interactúo con el perro para ver qué puedo llegar a saber de él. Una de las cosas que me interesa comprobar es si un perro responderá al trato que percibe mirándome fría y duramente a los ojos. Una mirada fría es una de las demostraciones visuales que los perros de estatus elevado dirigirán a otro como una advertencia. «Retrocede, tío, o seguiré amenazándote». No sería una mala traducción de lo que el animal pretende decir con esa mirada. No es necesario tener un doctorado para saber que uno puede crearse problemas si un perro del tamaño de Chester se mantiene inmóvil y te clava una mirada fría y dura. Aunque dé escalofríos, esa mirada directa es una señal visual útil que contribuye a explicar por qué un perro se comporta como lo hace. Así que me puse a trabajar con Chester para ver si lograba que me mirase de esa manera. A pocos perros, ya sean machos o hembras, que buscan estatus o sumisión, parecen gustarles las personas que les tocan las patas. En esto son muy diferentes a nosotros. A los humanos nos gusta estrecharnos las manos, que nos den masajes en ellas y nos hagan la manicura. Algunos perros machos se resisten especialmente a que les toquen las patas traseras, y es mucho lo que se puede llegar a saber de un perro solo con cogerle suavemente una de sus extremidades posteriores. Algunos perros lamen la mano de quien les coge la pata, otros se estremecen ansiosamente, con las comisuras de la boca retraídas en una mueca de miedo, otros se ponen rígidos y miran fijamente con ojos fríos y duros como el acero. La mayoría de los perros nunca mira de esa manera, a menos que sea un adiestrador profesional o tenga un perro particularmente difícil, es probable que no haya visto nunca algo semejante. Yo lo vi en los ojos de un híbrido de lobo y perro que se tomó tiempo para mirarme directamente a los ojos de esa manera antes de clavarme los dientes en la mano. Yo había arrojado un trozo de carne a 1,5 metros de distancia del hueso que el animal estaba masticando. Cogí el hueso mientras el animal comía la carne y después volví a dárselo. Todo ello para enseñarle a no preocuparse si alguien cogía sus tesoros. En menos de medio segundo, el animal cogió el hueso de mi mano, lo escupió mientras me dirigía una mirada furiosa directamente a los ojos y después me mordió con fuerza la otra mano. Por lo general, la mirada es una verdadera advertencia y da tiempo a actuar, dentro de no más de 1/4 de segundo antes de ser atacado. En cuanto actuó, el perro no tiene ninguna necesidad de seguir con su amenaza y existe poco peligro. De ninguna manera provoco insensatamente a un perro hasta que no le queda otra opción que reaccionar. Mientras le toco suavemente la pata trasera, observo su cara por el rabillo del ojo. También lo pongo a prueba, tendiendo la mano hacia él cuando tiene un hueso en la boca para comprobar si su expresión cambia o si me dejará cogerle ligeramente la pata delantera después de haber tratado de retirarla. En todas estas pruebas llego a saber muchas cosas sobre el perro. Cómo reacciona ante algo levemente desagradable, qué hace cuando comienza a quitarle su tesoro. Una de las maneras en que puede reaccionar un perro es quedándose inmóvil y endureciendo la mirada. Una mirada relacionada con la simple agresión ofensiva, no con la agresión defensiva motivada por el miedo, la sumisión o la indefensión pasiva.
Lo veo en los perros que no están dispuestos a ceder ni un palmo y que manifiestan su voluntad de repetir la amenaza que acaban de hacer. Lo veo en los pocos perros que, en mi opinión, pueden describirse exactamente como agresivos dominantes. Igual que el híbrido de lobo y perro, cuya mirada interpreté como «Ni se te ocurra volver a hacerlo», y que me escarmentó con un fuerte mordisco para que me quedase claro el mensaje. Mientras deslizaba la mano por la pata trasera de Chester y llegaba a levantarle la zarpa, estaba preparada para actuar en caso de que de repente el perro dejase de comportarse amistosamente y reaccionase como un perro agresivo dominante. Los ojos de Chester no cambiaron en lo más mínimo, y su mirada siguió siendo blanda y líquida. Continuó meneando todo el cuerpo desde los hombros hacia atrás. Mantenía la boca abierta y relajada, con la cola baja y flexible mientras me lamía la cara. Le pedí que se acostase. El animal lo hizo, meneando tanto la cola que zarandeaba todo el cuerpo al hacerlo. Deslicé suavemente las manos por todo su cuerpo y él me lamió con su enorme lengua. Dejé que se incorporase, le di un hueso relleno de queso y después extendí el brazo para quitárselo. El perro alzó la mirada, me lamió la mano y seguidamente volvió a dedicarse a su hueso. Volví a extender el brazo y a quitárselo. El animal aguantaba con la boca ligeramente contraída en un rictus y me dejó hacerlo. Chester puede haberse forjado como un luchador profesional, pero en mi consulta no actuó como un perro dominante y tampoco parecía hacerlo en su casa. John me informó que podía acariciar a Chester en cualquier momento, acicalarlo, sacarle los cardos espinosos de la cola, quitarle los juguetes y el recipiente de la comida y echarlo de la cama sin ningún problema. A Chester le encantaban las visitas, permitía que los niños jugasen con sus juguetes, lo abrazasen efusivamente y se subiesen a él como si fuese un pony. En realidad, el único problema que tenía John con Chester era cuando pronunciaba la palabra no. Nada de esto resultaba muy lógico. Volví a las cuestiones esenciales y pedí a John que me explicase nuevamente cuál era el problema. John expuso que le habían advertido que los Chesapeakes pueden ser muy tosudos y que era necesario dominarlos de inmediato. La primera vez que Chester se puso en cuclillas para orinar, con solo 7 semanas de vida y recién llegado a la casa, John estuvo seguro de darle un eficaz y magistral correctivo. Gritó ¡No! Y corrió hacia Chester, lo cogió por el cogote, como le había enseñado el criador, y lo zarandeó con fuerza. Esto sucedió varias veces en los días siguientes y en cada una de ellas la potencia sonora del no fue más fuerte y mayor la intensidad del zarandeo. Por muy cachorro que fuese ese duro perro de casa, no recibió ningún mimo. Al segundo día, Chester se orinó como suelen hacerlo los perros sumisos que están asustados y seguidamente John gritó ¡No!, extendiendo el brazo hacia el animal. Pero cuando Chester bajó las orejas, se acurrucó y orinó, John se dio cuenta de que se había excedido en su correctivo e inmediatamente dejó de acosar al animal. Esta misma escena se repitió varias veces a lo largo de las 2 semanas siguientes. A partir de aquí es posible relacionar los hechos. Chester aprendió que si orinaba cuando John decía no, este interrumpía su carga ofensiva. Más adelante, Chester aprendió a combinar la acción de orinar con un divertido juego de píllame si puedes que consiguió enseñar a John y terminó por convertirse en retosos encima de la cama que finalizaban cuando el perro alzaba la pata sobre la almohada. La mirada que el perro dirigía a John desde la cama probablemente no era una amenaza fría. Apostaría que Chester simplemente observaba a John para ver qué haría a continuación. Sospecho que a Chester, como a muchos adolescentes, les encantaba observar a sus mayores desesperados por la frustración y había descubierto la tecla que debía pulsar para sacar a John de sus casillas. En esta situación, Chester no era exactamente una víctima indefensa. Había asimilado lo aprendido y lo utilizaba para desesperar a John, pero eso dista mucho de la agresión de dominio. Después de todo, ¿cuál era la agresión? Chester ni siquiera le había gruñido a John en ninguna ocasión, por mucho que él se esforzase en dominarlo. Fue posible darle la vuelta al comportamiento combinando la palabra de corrección de John, que pasó a ser mal en lugar de no. Chester aprendió que si interrumpía lo que estaba haciendo al escuchar mal, le esperaba algo bueno. En adelante, se mostró encantado con el nuevo juego y las últimas noticias que tuve de ellos era que John no tuvo que cambiar las sábanas de su cama por culpa del perro. ¿Dominio? El comportamiento de Chester tenía poco que ver con la agresión de dominio. Era una respuesta de un perro listo que había aprendido a manipular un correctivo inadecuadamente agresivo por parte de su dueño.
En ese caso, ello no condujo a un problema real porque el dueño del perro fue lo suficientemente sensato como para buscar ayuda antes de hacer caso a un diagnóstico incorrecto y seguir algunos consejos equivocados de sus amigos. Pero el diagnóstico erróneo de agresión de dominio y los consejos equivocados para que domine a su perro crean muchos problemas y a veces los resultados pueden destrozarle el corazón. Nunca me olvidaré de la cinta de video en la que aparecía Scooter, un cachorro de Golden Retriever de 16 semanas. En cuanto uno veía a Scooter con sus grandes ojos, su suave pelo dorado, su carita de cachorro y sus patas desproporcionadamente grandes, sentía deseos de llevárselo a casa y prodigarle mimos. Lamentablemente, el perro está muerto. Se le practicó la eutanasia a los 4 meses de edad por la agresión de dominio como consecuencia de los horrorosos consejos que los adiestradores de perros habían dado a sus bienintencionados dueños. Scooter, igual que la mayoría de los perdigueros, estaba obsesionado con los objetos. Adoraba los juguetes. El día que llegó a la casa de sus dueños, la recorrió orgulloso sin encontrar nada que pudiese llevarse a la boca. Los dueños responsables llevaron a Scooter a las clases para cachorros y preguntaron a los entrenadores qué debían hacer cuando el perro robaba calcetines de la colada. Cogía el mando a distancia de la mesita del salón, siempre es la favorita de los perros, o se apoderaba de los zapatos del armario. Debe hacer lo que hacen los lobos, dijeron los adiestradores. Coja al perro por el cogote y déle un zarandeo. Grite ¡no!, con voz bien fuerte y enérgica. El perro debe de entender inmediatamente que la situación está bajo su control, que usted es el dominante y que él no puede marcharse con las cosas robadas. Los dueños obedecieron. Pude comprobar sus esfuerzos en la cinta de video. Scooter, en las primeras fases de este tratamiento, se veía confundido y asustado. El perro daba un respingo cuando su dueña, que tenía un aspecto tan desdichado como el suyo, lo sorprendía llevando en la boca un juguete del niño. Seguidamente lo cogía por la piel del cogote y lo zarandeaba mientras repetía ¡no!, una y otra vez. Pero Scooter no soltaba el juguete. Pienso que ni se le ocurría hacerlo. Todo lo que Scooter sabía era que su dueña lo atacaba. El animal tensaba los músculos, cerraba los ojos, trataba de adoptar una postura de apaciguamiento y esperaba a que su dueña se marchase. Pero por supuesto, como no había soltado el juguete, su dueña gritaba más fuerte, con el rostro a escasos centímetros de la cara del perro, y volvía a zarandearlo. A medida que la cinta continúa, Scooter empieza a gruñir cuando su dueña lo zarandea con la cara casi pegada a la suya, hasta que el perro termina por abalanzarse sobre la mujer. La última escena es realmente espeluznante. En ella, Scooter, con ojos desorbitados, se abalanza gruñendo sobre su desafortunada dueña cuando la mujer extiende el brazo para recoger el juguete caído a sus pies. Todavía me siento mal cuando pienso en la muerte del animal. Sin embargo, Scooter no era un angelito. Su sentido de posesión de los objetos era extremado y por mi parte nunca lo habría confiado a una casa con niños pequeños. Pero hablé con la técnica veterinaria a la que recurrieron en la última etapa y la mujer me dijo que el cachorro nunca había gruñido en ningún otro contexto, que adoraba a los hijos pequeños de la familia y que su comportamiento en las clases de obediencia era modélico. Por supuesto, muchos perros no responden agresivamente a las amenazas y duros castigos, pero el consejo que recibieron los dueños de Scooter para resolver el problema del exagerado sentido de posesión del perro empeoró mucho las cosas, hasta que desembocaron en la muerte del animal. Lo más triste de este caso es que los perros que se muestran posesivos con los objetos, pero son dóciles en todos los demás contextos, responden positivamente y con gran rapidez al tratamiento, y que es posible enseñar a los cachorros de 3 meses a entregar mansamente lo que llevan entre los dientes. Si los perros se enteran de que van a obtener una recompensa maravillosa cuando el dueño extienda el brazo para quitarles su tesoro, rápidamente aprenden a ceder lo que han conseguido a cambio de lo que van a recibir. Al cabo de unos meses de adiestramiento, mediante la utilización del refuerzo positivo en lugar de la violencia, casi todos los perros soltarán el objeto cuando se lo pidan tranquilamente, aunque el dueño no tenga un regalo en la mano. En una ocasión, compensé a un cachorro de Border Collie de 5 meses por entregarme un cadáver de conejo putrefacto, que después le devolví y le permití tener durante unos minutos. La gente que observaba estaba horrorizada, pero el animal quedó marcado por esta experiencia y desde entonces confía absolutamente en mí. Me gustaría que historias como las de Scooter y Chester fuesen poco frecuentes, pero no es así.
De la misma manera que a la gente se le enseña que la letra con sangre entra, durante años se ha aconsejado a los dueños de mascotas imponer su dominio sobre el perro, y a menudo imponer el dominio significa actuar con agresividad. Hasta en el libro How to Be Your Dog Best Friend, que ha sido un ejemplo para mí y para 1 millón más de personas como mínimo, se aconsejaba a los dueños de perros emplear métodos de una cierta dureza para llegar a dominar a los animales. El método consiste en arrojar a los animales al suelo y hacerlos rodar sobre sus lomos para asegurarse de que sus perros los acepten como líderes. El autor principal del libro, Job Michael Evans, dijo más tarde que lamentaba profundamente haber dado ese consejo. Los perros sanos y bien socializados no fuerzan a otros perros a echarse al suelo. Los individuos sumisos inician esa postura por su cuenta. La postura es una señal de demostración de un animal a otro, una señal de apaciguamiento, no el resultado de un movimiento de la lucha cuerpo a cuerpo. Obligar a los perros a la sumisión y gritarles en la cara es una manera estupenda de provocar una agresión defensiva. En semejante situación es lógico que el perro muerda o que al menos amenace. Dentro de su esquema social, usted actúa de un modo inconcebible, absolutamente irracional. Porque un lobo maduro nunca atacaría a un cachorro que ya tiene algo en la boca. Podría gruñirle para que desista a coger un objeto situado entre ambos. Pero una vez que el cachorro tiene el objeto entre los dientes, el lobo adulto no se lo quitaría. Los lobos maduros son sorprendentemente tolerantes con los cachorros, y hasta les permiten que les roben los juguetes, les mordisquen la cola y los acosen incansablemente. Además, los lobos hacen muchas cosas que no tenemos por qué imitar, desde comerse la placenta de los recién nacidos hasta matar a los visitantes de otras manadas. Por lo tanto, recomendar a los humanos que hagan algo simplemente porque se supone que lo hacen los lobos no es precisamente un argumento convincente. Por otra parte, los perros no reproducen el comportamiento de los lobos, y esta es la cuarta razón por la cual no debe utilizar un método agresivo con su perro. En primer lugar, los perros no son réplicas de los lobos. Los lobos no utilizan el método de empujar a los otros lobos y hacerlos rodar por el suelo para disciplinarlos. La acción provoca una reacción defensiva y, a veces, agresiva, y le enseña a su perro a desconfiar de usted. El consejo de utilizar amenazas para imponer su dominio sobre su perro se ha generalizado hasta límites increíbles. En todas partes los dueños y los adiestradores de perros lo han aceptado, igual que lo han hecho los veterinarios, los adiestradores de la policía y el vecino que vive unas casas más abajo. Pienso que conviene preguntarse por qué personas que nunca pagarían a sus hijos aceptan con tanta rapidez, incluso contra sus instintos, el consejo de expertos que recomiendan maltratar físicamente a sus perros para conseguir dominarlos. Sospecho que se basa, aunque sin excesivo rigor y de manera incorrecta, en una verdad esencial que todo ser humano entiende intrínsecamente. El estatus social es importante, tanto para las personas como para los perros, y todos lo sabemos. Cualquier humano, incluso el más carente de aptitudes sociales, puede entrar en una habitación llena de extraños y reconocer rápidamente a las personas con un estatus más elevado. Los demás se agruparán alrededor de esa persona, convirtiéndola en el centro de atención. Dicha persona tendrá más probabilidades de que los demás le sirvan comida y bebidas, le abran la puerta y traten de atraer su atención. También puede detenerse a observar quién toca a quién. Cuanto más elevado es el estatus social de una persona, menos probable es que los demás la toquemos sin su permiso. Piensa en cómo reaccionaría si conociese a algún personaje de la realeza y en la probabilidad de acercársele rápidamente para darle un abrazo. ¿Se acuerda de aquella ocasión en que la reina de Inglaterra visitó Estados Unidos y unas mujeres de New Jersey le dieron un efusivo abrazo? La británica se quedó espantada, pero si la reina hubiese querido, habría iniciado ella el abrazo y nadie hubiese hecho ningún comentario. La gente puede alcanzar un estatus elevado de diferentes maneras, pero sea cual sea el modo en el que lo han conseguido y sin tener en cuenta si se considera justo o no, los individuos con un estatus social muy elevado pueden hacer cosas que a los demás les están vedadas. Eric Seaman, uno de los más destacados investigadores acerca del comportamiento de los lobos, una especie con una profunda conciencia del estatus, lo expresa así en su libro Wolves of the World. La relación de dominación entre dos animales se expresa por el grado de libertad social que cada uno de ellos se permite durante un encuentro. Sin duda,
Siguen existiendo limitaciones sociales en aquellos que detentan el poder en nuestra especie y en otras, pero esas limitaciones son menores en quienes tienen poder que en los demás. Recientemente vi al gobernador de Minnesota alardeando en la televisión de que superaba el límite de velocidad cuando le daba la gana conduciendo a 270 km por hora sin exponerse en ningún momento a que le pusieran una multa. Tenía la certeza de que su estatus social como gobernador le confería libertades que los demás no gozamos. Con independencia de que el exceso de velocidad y alardear al respecto le parezca objetable o no, todos entendemos que el estatus social del gobernador es más elevado que el de los demás. Es algo generalmente aceptado. Por cierto, ahora me vienen a la memoria las conferencias en la Sociedad de Comportamiento Animal, en las cuales los científicos de renombre pueden ir vestidos con ropa informal y hacer chistes que los estudiantes de licenciatura nunca harían. La importancia del estatus social es tan evidente en las interacciones entre perros que no recuerda diariamente lo importante que resulta para ellos. Igual que los chimpancés, que utilizan cada ceremonia de saludo para dejar claro su rango, los perros emplean posturas similares para comunicar su estatus social cada vez que se encuentran. Observe las colas de dos perros mientras se saludan y podrá hacerse una buena idea de la importancia que se atribuye cada uno de ellos en relación con el otro. Obsérvelos y compruebe cuál de los dos levanta la base de la cola y quién mantiene la cola baja. La base de la cola es la parte importante, no la punta. En algunos casos, las diferencias son extremas. Mientras uno de los perros mantiene la cola elevada como si fuese una bandera, el otro la baja sumisamente. En otros casos, las diferencias en la postura de la cola podrían ser más sutiles, pero todas las posturas corporales contienen también señales. Uno de los perros podría inclinarse más hacia adelante que el otro, tal vez irguiendo más el cuerpo, con las orejas caídas hacia adelante en lugar de hacia atrás. Ese es el perro con estatus social más elevado. Si ambos perros parecen el espejo uno del otro, con la cola en alto y el cuerpo erguido y tieso, entonces lo conveniente sería distraerlos para que desvíen su atención hacia otra cosa. Ambos perros están comunicando que les gustaría ostentar el rango social más elevado y raramente resulta nada bueno del encuentro entre dos trepadores sociales. Los perros también ponen de manifiesto la importancia que conceden a la jerarquía al orinar siguiendo un orden específico. Los perros de estatus más elevado sobremarcan la orina de los demás. Lo veo en mi casa por la noche. Antes de que subamos las escaleras para irnos a la cama, saco a los perros para que hagan el último pipí del día. Cuando iniciamos esta rutina, Pip, la última en la escala jerárquica, era la primera en orinar, mientras que Lassie y Tulip esperaban a que terminase para mear encima del pis de Pip. Lassie lo hacía en segundo lugar, seguida por Tulip. Ese es el orden que se observa entre los lobos, en el cual los individuos de estatus más elevado sobremarcan la marca de orina de los sujetos de estatus más bajo. Si tienen un grupo de perros, especialmente del mismo sexo, deténgase a observarlos para comprobar si existe un orden en el acto de orinar y si uno de los animales sobremarca la orina de los demás. Últimamente se ha producido un cambio en la rutina de mis perros porque el invierno pasado me cansé de salir a coger frío a las 10 de la noche, mientras los 4 perros se ponían a olfatear en busca de rastros de ardillas. Empecé a darles regalos en cuanto terminaban para que se diesen más prisa. Funciona de maravilla. Ahora tienden a prestar un poco menos de atención al orden en que orinan para centrarse más en el regalo, pero aún así he visto a Pip orinar sobre el charco dejado por Lassie y con toda seguridad, Luke esperará a que Pip se haya ido para poder orinar encima de ese charco. El estatus social también es evidente en el juego y, a pesar de que en ese contexto se pasan por alto muchas diferencias sociales, lo mismo que sucede en nuestra especie. Dichas diferencias no son irrelevantes. Tulip cogerá la pelota de Pip, pero Pip se mostrará respetuosa con Tulip aunque pueda conseguir la pelota primero. Nunca he tenido un perro al que le gustase tanto jugar a la pelota como a Pip, pero la reina Tulip goza de mayor prestigio social que Pip y eso significa que coge la pelota si así lo desea. A veces no la quiere porque, igual que las demás reinas, Tulip tiene el privilegio de decidir qué es importante y cuándo. Los humanos y los perros están predispuestos a tener sistemas sociales jerárquicos porque ambas especies necesitan maneras de resolver los conflictos que surgen inevitablemente en la vida de un grupo. Estos conflictos potenciales pueden incluir quién acude a la puerta primero, quién consigue el mejor lugar para dormir o quién es amigo de quién. Como los humanos sabemos bien,
Uno de los modos de resolver estos conflictos es mediante la pelea. Pero la pelea no es la mejor solución cuando los conflictos se producen repetidamente a lo largo del día. Se requiere muchísima energía y resulta peligroso. Los individuos pueden evitar la pelea cada vez que surge un conflicto con un sistema de jerarquías sociales en el cual a cada uno le corresponde un rango determinado dentro del grupo. Esta debe ser una solución razonablemente aceptable para resolver los inevitables conflictos que surgen de la vida en grupo, porque es omnipresente en el mundo de los animales sociales. El rango de un individuo puede variar y en las sociedades igualitarias es sumamente cambiante, pero la posición de cada individuo es tan real en todo momento como su presencia física. Analizándolo con perspectiva. Debo admitir que preferiría evitar este tema del estatus social porque está convirtiéndose en algo tan polémico y con tanta carga emocional en el mundo del adiestramiento de perros que me arriesgo a recibir un correctivo equivalente a un collar de descargas eléctricas por el hecho de plantearlo. En lugar de analizar el concepto global de estatus social, en el adiestramiento de perros se ha puesto el acento en el dominio y en prejuicio de nuestros perros con frecuencia se ha equiparado el dominio con la agresión, a pesar de que son cosas muy diferentes. Pero el confundir el dominio con la agresión es algo tan común que en algunos círculos toda alusión al dominio es políticamente incorrecta. Algunos doctores en comportamiento animal, veterinarios especializados en comportamiento animal y adiestradores se oponen rotundamente incluso a la utilización de la palabra dominio. En un encuentro profesional, la palabra llegó a tener tal carga que Wayne Huntington, un veterinario especializado en comportamiento animal, y yo comenzamos a llamarla jocosamente el concepto anteriormente llamado dominio, completándola con su propio icono, tal como lo hizo el cantante Prince. Sin embargo, estoy de acuerdo con quienes objetan el empleo de esta palabra, pues ha sido usada de manera tan inadecuada que dan ganas de suprimirla de nuestro vocabulario. Pero no podemos eludir el hecho de que los humanos y los perros proceden de animales que viven dentro de un sistema social escrupulosamente organizado. Nuestra relación con los perros será más provechosa si tratamos de entender la manera en que se organizan los sistemas sociales en ambas especies a fin de determinar el modo en que ese conocimiento podría incidir en nuestro comportamiento con los perros. Para obtener cierta perspectiva sobre esta compleja cuestión, conviene analizar la manera en que diferentes especies se relacionan unas con otras. Un buen punto de partida es comenzar por nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos. En la sociedad de los chimpancés se dedica muchísima energía social a la jerarquización, principalmente por parte de los machos. En la sociedad de los chimpancés, el dominio lo ejercen los machos y los machos con un estatus elevado tienen más libertad social que las hembras. Los chimpancés machos alfa tienen acceso a los mejores alimentos y pueden mantener relaciones sexuales con las hembras cuando éstas tienen mayores probabilidades de concebir. Cuando los machos de rango superior van de un lado a otro, reciben mayores atenciones y cuidados y un trato más respetuoso. Son saludados por los miembros de rango inferior con demostraciones de sumisión que todos reconoceríamos inmediatamente. El individuo de rango inferior puede tender una mano, inclinarse hacia el suelo, agacharse en actitud sumisa con la mirada baja o mostrar los genitales. El estatus de los chimpancés macho es particularmente interesante porque se basa en la formación de coaliciones, en las cuales ningún macho individual puede conseguir y mantener el poder sin contar con un grupo de apoyo. Las hembras también pueden participar en esos cambios de poder fundamentalmente masculinos. En su libro Chimpanzee Politics, Franz de Waal describe a un macho recientemente ascendido que sufría el hostigamiento de otros que todavía no habían aceptado totalmente su liderazgo. El grupo se abalanzó sobre el animal. Los chimpancés tienen enormes dientes y pueden hacer mucho daño. Que logró subirse a la copa de un árbol, desde donde empezó a chillar y a expresar su miedo con elocuentes muecas. La hembra de más edad y mayor rango trepó al árbol, le dio un beso y lo acompañó en el descenso, manteniéndose a su lado para concederle la aceptación de su posición. El animal terminó por asumir el mando de la colonia, pero solo con el respaldo de una coalición de machos que le dio su apoyo y gracias a ulteriores intervenciones de la hembra mayor. Las hembras mayores de la colonia desempeñan un papel sumamente importante como mediadoras en los conflictos entre los machos. En muchos casos, una hembra mayor hará posible una reconciliación entre dos machos rivales, calmando a uno con besos, acicalándolo y después cogiéndolo de la mano para llevarlo a sentarse junto a su rival.
Ella se sentará entre ambos hasta que las tensiones se hayan disipado lo suficiente como para dejarlos interactuar directamente. Este papel de las hembras en apoyo de determinados machos y alentando las reconciliaciones entre machos rivales es común en las sociedades de chimpancés. Y no solo en estas. ¿A usted le resulta familiar? Los bonobos también concentran mucha energía en el estatus social, pero se diferencian de los chimpancés en dos aspectos muy importantes. Los chimpancés suelen emplear demostraciones de amenaza en las que abundan los movimientos de los brazos blandiendo ramas, los gritos, los golpes y a veces serias peleas motivadas por las luchas por el poder. A Shakespeare le hubiesen encantado los chimpancés, pero el canal de Playboy prefería a los bonobos. En televisión no se ven tantos documentales sobre bonobos como de chimpancés porque los bonobos no son considerados aptos por las emisoras americanas para mostrarlos en los horarios de mayor audiencia. A diferencia de los chimpancés, los bonobos resuelven los conflictos con el sexo. Los bonobos, la especie que practica todo el sexo posible en todo momento, mantienen relaciones sexuales unos con otros con la misma libertad con que nosotros nos estrechamos las manos, aunque, igual que nosotros, evitan el incesto. Mantienen relaciones heterosexuales y homosexuales y practican el sexo frontal, el sexo oral y el sexo a cambio de una manzana. Y eso es antes del desayuno. Los bonobos personifican el lema «Haz el amor, no la guerra», porque resuelven las tensiones y los conflictos sociales con el sexo en lugar de hacerlo con las amenazas y la agresión. En los momentos más frívolos, cuando me asombro de nuestra propia especie, cosa que me sucede casi continuamente, me pregunto si los humanos no ejemplificamos los extremos de los chimpancés y de los bonobos. Respondemos rápidamente con agresividad si nos amenazan y estamos obsesionados con el sexo. Igual que los chimpancés, los bonobos tienen un profundo sentido de la jerarquía social, pero en los bonobos la jerarquía principalmente aparece entre las hembras y no en los machos. Este énfasis en el rango social no se limita a los primates. Se ha encontrado en un gran número de especies en las que existe la posibilidad de competición interna por los recursos. Las avispas, las hienas e incluso mi propio y reducido rebaño de ovejas tienen un líder evidente y una jerarquía social. Mi Harriet es una oveja vieja y sabia que parece salida de la película Babe y es la que toma todas las decisiones sobre cuándo y a dónde debe desplazarse el rebaño. También las vacas tienen una jerarquía, como muchos lecheros novatos han llegado a saber cuando trataron de distribuirlas en el establo en el orden incorrecto. Las mismas vacas deciden cuál va primero y un granjero sensato entiende la importancia de las convenciones sociales entre sus vacas y las deja actuar por su cuenta. Las ovejas y las vacas conceden tanta importancia a la jerarquía que los perros pastores pueden reconocer a la líder de un grupo en cuestión de segundos, aunque sea la primera vez que se enfrenta al rebaño. Cuando un border collie con experiencia corre en un círculo amplio para que las ovejas lo sigan, volverá la cabeza cada pocos segundos para observar al rebaño. Los adiestradores de border collies, yo incluida, creen que sus perros están comprobando la respuesta de las ovejas a sus movimientos y se giran para ver cuál detenta el liderazgo. Esa es la oveja en la que debe centrarse el perro cuando comienza a acecharlas porque es la que tiene el poder de decidir cuándo y a dónde desplazarse. Algunos perros se centran en la oveja que ejerce el liderazgo con tanta intensidad que prácticamente dejarán de ver al resto del rebaño. De vez en cuando Lassie, mi border collie de 8 años, sigue descuidándose y permite que las rezagadas se desvíen del rumbo mientras ella no pierde de vista a la oveja líder. Puesto que el resultado es que me trae de vuelta una oveja en lugar de 30, debo recordarle que en realidad yo necesito a todas las ovejas. Entonces la perra se detiene, mira alrededor, recupera las ovejas que van detrás y después vuelve a girarse hacia la oveja líder. No sé qué es lo que piensa, pero imagino que debe ser algo así como: Sí, ya sé que las quieres a todas, pero esta es la importante. La importante. Es un concepto que los humanos también entendemos intuitivamente debido a nuestra percepción consciente o no del estatus social.